Buenos días, doctor Luis Boy-Chabril. Mi nombre es Jennifer Gales Mostacero. El trabajo que se presentará a continuación consiste en implementar un reporting service creando un procedimiento almacenado para listar los usuarios que soliciten préstamos a domicilio, filtrando los datos por año y mes seleccionado por teclado. La base de datos de nuestro proyecto se muestra a continuación en las siguientes tablas. Para realizar nuestro ejercicio trabajaremos con un abstracto de este diagrama en donde encontramos la tabla libros, usuarios, préstamos y lectura a domicilio. Como tabla fuerte encontramos la tabla libros con sus atributos número, título, código, código de edición, el estado del libro, estado de préstamo del libro. La tabla préstamos se encuentra sujeta a la tabla libros y a la tabla usuarios. De igual manera, la tabla lectura a domicilio se encuentra sujeta a la tabla préstamos. Ahora vamos a crear nuestro procedimiento almacenado que nos requiere el enunciado. Este procedimiento será llamado lista de usuarios préstamo domicilio. Para ello vamos a crear dos parámetros. El primer parámetro llamado año de tipo char y el segundo parámetro llamado mes de tipo varchar. Dentro del código de cuerpo vamos a seleccionar el atributo usuario código dentro de la tabla usuario que será llamado código del usuario. También vamos a llamar al atributo usuario apellido y usuario nombre dentro de la tabla usuario que será llamado nombre del usuario. De igual manera vamos a seleccionar la fecha de préstamo dentro de la tabla préstamo que será llamado fecha de préstamo. Para ello vamos a seleccionar la tabla usuarios. En el primer inner join nos va a permitir comparar los atributos de diferentes tablas para que éstas sean iguales. De la tabla préstamos, el atributo usuario, código de usuario, se igualará al usuario código de la tabla usuario. En el segundo inner join, el código del préstamo de la tabla lectura de domicilio, se hará la comparación si es igual al código del préstamo de la tabla préstamo, donde el año extraído de la tabla préstamo será igual al parámetro del año ingresado por teclado, al igual que el mes. Finalmente, se ordenarán los datos del usuario de forma ascendente. Procederemos a ejecutar y comprobaremos si nuestro procedimiento almacenado es correcto. Y los resultados ejecutaremos el execute y los resultados serán los siguientes. Como vemos, nos lista los nombres completos de los usuarios que solicitaron los préstamos a domicilio. También nos lista el código del usuario y la fecha del préstamo. Buenos días, doctor Boy. Mi nombre es Jessica León Ríos. Daré a continuación al procedimiento almacenado para hacer un reporte mostrando una lista de los nombres completos de los usuarios que soliciten libros a domicilio entre un rango de fechas. Para eso vamos a utilizar la herramienta DataTool. Vamos a crear un nuevo proyecto en Reporte Service, proyecto de servidor de informes, y le daremos un nombre. Listar préstamos. Listar préstamos. Le damos a aceptar y para poder nosotros poder crear la lista de los nombres completos de los usuarios, tenemos que conectar la base de datos. ¿Cómo hacemos eso? Orígenes, damos clic en orígenes de datos compartidos, agregar nuevo origen de datos y vamos a conectar nuestra base de datos. El nombre del servidor, conectamos el nombre del servidor para que pueda así seleccionar la base de datos y seleccionamos la base de datos, que en este caso sería base de datos biblioteca. Comprobamos la conexión
la conexión de prueba se realizó correctamente y le damos a aceptar. Y vamos a visualizar que se crea la conexión de la base de datos. Le damos en aceptar y ya se dio la conexión con nuestro SQL, con nuestro reporte. Ahora sí, vamos a crear un nuevo informe, agregar nuevo elemento y crearemos el informe en sí. El nombre es opcional y le damos a agregar. Podemos visualizar acá el diseño. Vamos a nuestro cuadro de herramientas, agregamos una tabla, arrastramos al diseño y para poder nosotros crear la tabla tenemos que conectar primero nuestra base de datos para que nos pueda reconocer los procedimientos almacenados. Un DataSource 1, conectamos nuevamente la base de datos, agregamos la base de datos, B de biblioteca, probamos la conexión siempre, le damos a aceptar para dar la conexión al procedimiento almacenado que nosotros vamos a realizar. En este caso es lista usuarios préstamo domicilio y le damos en aceptar. Lo que nos va a dar este procedimiento almacenado es un dataset con el código del usuario, el nombre del usuario, la fecha de préstamo y los parámetros ingresados por año y mes. A nuestra tabla vamos a ingresar el código del usuario, el nombre del usuario y la fecha de préstamo. Para poder nosotros darle una buena imagen a la tabla, podemos ir a nuestro cuadro de herramientas, podemos poner un cuadro de texto y darle el nombre de nuestro procedimiento, que es listar usuarios préstamo domicilio. Podemos poner acá lista de usuarios y procederemos a darle buena imagen a nuestra tabla. Se le puede dar fuente, colores. En este caso nuestra tabla se llamará lista de usuarios préstamo domicilio. Los colores que le podemos dar, o la fuente o el color, puede ser un azul, y así podemos hacer un diseño más específico de nuestra tabla. Ahora vamos a vista previa. Ingresamos el año y el mes 7 y vemos el informe. Y es así como podemos visualizar la lista de usuarios de préstamos a domicilio, que en este caso en el mes 7 del año 2015 tenemos 5 usuarios, su código de usuario y la fecha de préstamo que ha sido realizada por el usuario. Muchas gracias. Buen día, doctor Boy. Mi nombre es Verushka Revilla Chicoma. A continuación, el siguiente ejercicio para nuestro procedimiento almacenado. Vamos a utilizar las siguientes tablas. Lectura a domicilio, que está sujeta a la tabla préstamos, que está sujeta a la tabla usuarios y que está sujeta a la tabla fuerte, que es libros. Ahora vamos a nuestro ejercicio. Nos dice que en la pantalla mostrar el gráfico de barras señalando la cantidad de préstamos a domicilio que realizaron los usuarios por mes.
se va a crear un procedimiento almacenado que nos permitirá listar préstamos a domicilio por mes. Se va a agregar un parámetro llamado año. Una vez que se ha agregado el parámetro, se va a comenzar con el desarrollo del procedimiento. Primero seleccionamos el mes, que se va a extraer de la tabla préstamos, a través del atributo prefecha y lo llamaremos mes. Como nos pide la cantidad de préstamos de libros realizado por mes, se seleccionará la función count que nos permite contar la cantidad de préstamos de libro de cada mes. Todo esto se toma de la tabla préstamos, instanciando por una letra que en este caso la llamaremos P. Para poder obtener el mes y la cantidad de préstamos se hará una comparación internamente de la tabla lectura a domicilio, instanciada por las letras LD, donde para verificar el código del préstamo de la tabla lectura a domicilio va a ser igual al código del préstamo de la tabla préstamos. Allí el año va a ser obtenido del atributo prefecha de la tabla préstamos, que va a ser igual al parámetro año, ingresado por teclado. Una vez dado el desarrollo del procedimiento, se agrupará la cantidad de préstamo del libro, especificando el mes mediante el año ingresado y se da por finalizado el procedimiento. Para poder comprobar nuestro procedimiento almacenado, vamos a ejecutar nuestro procedimiento. Allí, como ven, vemos el mes y la cantidad de préstamos. En el mes 6, la cantidad de préstamos fue 2 y en el mes 7, la cantidad de préstamos fue 5. Ahora vamos a nuestro programa SQL Data Tools para poder mostrar nuestro gráfico. Para poder conectar la base de datos, vamos a hacer clic en Orígenes de datos compartidos y agregamos un nuevo origen de datos, donde vamos a hacer la cadena de conexión. Colocamos nuestro nombre del servidor, seleccionamos el nombre de nuestra base de datos, que es B de biblioteca, y probamos la conexión. Como se realizó correctamente, hacemos clic en aceptar y aceptamos, y ahí encontramos a nuestra base de datos. Ahora vamos a realizar nuestro informe. Agregamos nuevo elemento, nuestro informe, y clic en agregar. Vamos a nuestro cuadro de herramientas, elegimos gráfico y lo arrastramos. Elegimos el tipo de gráfico que nosotros deseamos. Este es el gráfico. Aceptar. Usar un conjunto de datos insertado en el informe. Vamos a conectar nuevamente con la base de datos, pero el nombre del servidor primero. Seleccionamos nuestra base de datos. B de biblioteca, aceptar. Hacemos clic en aceptar, nos vamos a nuestro procedimiento almacenado y vamos a ver nuestra lista de préstamos a domicilio por mes. Y hacemos clic en aceptar. Ahora en conjunto de datos nos va a mostrar nuestro mes y la cantidad de préstamos. Arrastramos el mes y la cantidad de préstamos por mes. Ahora le colocamos nuestro título, lista de préstamos a domicilio por mes.
colocamos el mes y abajito nuestra cantidad de préstamo por mes. Ahora nos vamos a vista previa para que nos muestre el gráfico el año 2015 y ver informe. Y aquí nos aparece nuestro gráfico, el mes y la cantidad de préstamos. Gracias. Buen día, ingeniero Boy. Mi nombre es Melanie Vázquez Cabanillas. Para poder desarrollar este procedimiento almacenado, se utilizará las siguientes tablas: libros, la tabla préstamos, enlazado con la lectura domicilio y usuarios, y se verificará el atributo estado préstamo en el que se va a encontrar de la tabla préstamos. Para poder listar usuarios que tienen deuda de libros y que ya han pasado la fecha de devolución, primero se creará un procedimiento almacenado llamado listar usuarios con deuda libros domicilio. Se seleccionará el código del usuario, los nombres completos del usuario, el título del libro prestado y la fecha del préstamo. Todos estos atributos tomados de la tabla usuario, haciendo una instancia con la letra O. Una vez seleccionados los atributos, se procederá a enlazar las tablas a través de sus atributos. En la tabla préstamo, el código del usuario tendrá que ser igual al código del usuario de la tabla usuario. Luego, en la tabla lectura domicilio, el código de préstamo se verificará si es igual al código de préstamos de la tabla préstamos. Y siguiente, en la tabla libro, el código del libro se comparará si es igual al código del libro registrado en la tabla préstamos, donde el estado del préstamo será igual a prestado y la fecha de devolución será menor a la fecha del sistema. Por último, se ordenará los apellidos y nombres del usuario en forma ascendente. Para ello, se verificará si nuestro procedimiento almacenado es correcto y ejecutaremos. Como vemos, nos muestra el código del usuario, el nombre del usuario con deuda del libro, el título del libro y la fecha de préstamo. Buen día, doctor Boy. Mi nombre es Laura Lingán Hernández. A continuación, daremos a conocer el procedimiento almacenado antes mencionado. Se creará una tabla donde liste usuarios con deuda de libros en domicilio. Se conectará a origen de datos compartidos en agregar nuevo origen de datos, editar, agregamos el nombre del servidor, esperamos que conecte la base de datos B de biblioteca, probamos conexión, aceptar, aceptar, aceptar. Luego tenemos en informes, agregar nuevo elemento, en informe, agregar, y aquí vamos a mostrar nuestra tabla, donde nos vamos a arrastrar la tabla, usar un conjunto de datos insertado en el informe, nueva, el datasur, editar, el nombre del servidor, la base de datos, probamos, aceptamos, aceptamos,
Aceptamos. Luego nos vamos a conjunto de datos. En el dataset En el dataset 1 se conecta a la base de datos con el procedimiento almacenado. Listar usuarios con deudas, libros de domicilio. Arrastramos código del usuario, el nombre del usuario, el título del libro, fecha del préstamo. Luego, vista previa. Y obtenemos la tabla de listar usuarios con deudas, libros, domicilio. El código del usuario, el nombre del usuario, el título del libro, la fecha del préstamo. Gracias. Y es así como hemos podido desarrollar algunos procedimientos almacenados sobre nuestra base de datos de un sistema de biblioteca, con sus respectivos reportes. Muchas gracias.